diapositivas en teoría de tuberculosis y neumonía, ¿no? Sí. Ok. Bien. Bien, ahora vamos a compartir. Sí, la idea del... Sí, dígame. Perdón, Doc, yo recién me uno. Yo no sé si podría hacer dos preguntas de Sí, la clase pasada. Eh, el sí, tema de las contraindicaciones de la espirometría, sí. yo no entendí bien cuáles eran las contraindicaciones absolutas y las relativas. Y en la diapositiva como que hay los colores, como que no entendí bien. No sé cuál sería la absoluta, por ejemplo. De la espirometría, en realidad, la absoluta es un IAM dentro de los 30 días, arritmias descompensadas y shock refractario. En realidad, espirometría no tiene contraindicaciones, salvo, por ejemplo, que tenga un cuadro infeccioso en curso, que tenga un neumotórax, que tenga un antecedente de un tubo de aminamiento pleural dentro de los 3 meses previos al estudio. Esas son las contraindicaciones reales. El tema de hipertensión pulmonar o síndromes de vena cava y todo eso, cualquier maniobra de Valsalva que el paciente haga puede generar eh, alguna disconfort, digamos, pero no tiene contraindicaciones como la broncoscopía, por ejemplo, que sí tiene más claras contraindicaciones. Sí, lo único que tiene que tener cuidado uno es, como te digo, que no tenga infecciones en curso agudas, que no vaya a tener un neumotórax o un tubo de aminto pleural dentro de los 3 meses. Sacando eso, no tiene otras contraindicaciones absolutas. Ok. Y sobre lo que tenemos que llevar más en consideración, o sea, lo que sería lo más importante de de los videos de fisiopatología, de fisio, la verdad, de la fisiología, los que están grabados, los tres La, la videos. idea, la idea de la clase de fisio, que fue lo que avisé en la primera clase, es un breve recordatorio de lo que ya vieron en fisiología, lo que ya vieron, como para un recordatorio sobre todo de el centro respiratorio, los mecanismos del impulso y la regulación del sistema respiratorio. Enfóquense en eso solamente. Lo demás, la mecánica, las compliance, la distensibilidad y todo eso, no es algo que a mí realmente me genere interés que profundicen demasiado en eso, porque no les va a servir en la práctica. Para mí, yo soy un firme defensor de la enseñanza de la práctica, ¿sí? La teoría, está buena revisarla, está bueno saberlo, pero lo que tiene que quedar como concepto fijado es la práctica. Lo que les va a Ok, servir en su accionar profesional, porque uno puede saber recitar muy bien la fisiología, pero si después eso no lo puedes poner en práctica, no sirve de mucho. Obviamente eso no quiere decir que si vos no entiendes desde la fisiología lo que estás haciendo, probablemente lo hagas mal. Pero sí enfóquense más en centro respiratorio, en su regulación. Eso es como lo más importante de la fisiología respiratoria. Eso es lo fundamental, lo básico. Todo lo demás que ustedes quieran profundizar un poco, bienvenido sea, pero lo ideal siempre es el centro respiratorio y sus mecanismos regulatorios. Eso es lo que me interesa que profundicen bien y que lo tengan muy claro, como para poder, que va a ser lo que voy a evaluar, digamos, en realidad en el examen, más que lo demás. ok, bueno, Bien, gracias. bueno, bien. Vamos a empezar cortito con el tema de tuberculosis. Sé que ya esto lo ven infecto, sé que no es algo, digamos, tan nuevo para ustedes, ¿sí? Así que vamos a hacer un repaso rápido
y ustedes me dirán dónde más o menos quieren hacer énfasis como para que sea algo distinto respecto a lo de infecciosa, ¿no? Que en infectología ustedes ya vieron tuberculosis, digamos, así que es un breve repaso también, quizás desde un punto de vista más de la visión del neumonólogo que del infectólogo, digamos, porque para el infectólogo lo primordial es el germen en sí y sus características, y quizás para el neumonólogo es un poco más importante el proceso diagnóstico y el tratamiento, más allá de conocer, por supuesto, las características principales del germen. Bien, bien. Cualquier cosa, si aparecen dudas entre medio, me avisan. Arrancamos con tuberculosis, entonces. Ya sabemos que la tuberculosis, la enfermedad como sí de la tuberculosis está producida por el complejo del Mycobacterium tuberculosis. Existen más de 10 subtipos del complejo Mycobacterium de tuberculosis, de los cuales solamente 3 son importantes para nosotros en la práctica de la neumonología. Por supuesto, el Mycobacterium tuberculosis es uno de ellos. El bovis es otro que también, si bien es más frecuente en, su nombre lo dice, en animales, en el ganado vacuno, puede también infectar al hombre en ciertas circunstancias especiales. Y el Mycobacterium bovis BCG, que es del cual se extrae para hacer la vacuna de la BCG, que a veces en algunas personas, sobre todo en los inmunosuprimidos que son vacunados, pueden generar infección activa. Así que eso como son los 3 gérmenes más importantes dentro del complejo de las micobacterias que tenemos que evaluar, ¿sí? O que tenemos que conocer en realidad para lo que nos interesa a nosotros. ¿Cuál es la vía de transmisión más habitual, si bien no la única? Por supuesto que es la transmisión a través de la inhalación, ¿sí? De aerosoles con contenido del germen, del agente etiológico, del complejo de Mycobacterium tuberculosis. ¿Se puede adquirir por la piel? Sí, hay muy pocos casos descritos. La transmisión cutánea, sobre todo en pediatría, hay casos descritos en niños que se han realizado heridas y que por ahí fue un sitio de entrada para el ingreso del germen que te produce inicialmente úlceras crónicas que no curan, que cuando lo hacen toma de muestra para biopsia se encontraron con gérmenes de tuberculosis. También la manipulación, sobre todo los frigoríficos, los matarifes, los que trabajan donde se faena, digamos, el ganado vacuno, pueden adquirir el germen a través de contacto con los tejidos, con los materiales biológicos del ganado vacuno. Se han descrito casos de contagio de Mycobacterium bovis. Una vez ingresa, sobre todo por vía inhalatoria, que es donde vamos a hacer énfasis, por supuesto, por ser la forma más frecuente de adquisición del germen, entra en contacto a nivel alveolar con el macrófago, ¿de acuerdo? Y ahí genera una reacción inflamatoria localizada, donde entra en contacto y se desencadena el sistema de respuesta del organismo, ¿sí? Activándose citoquinas inflamatorias y tratando de eliminar el germen, ¿no? Está genéticamente diseñado, digamos, el macrófago para cumplir ese rol. Pero la gran característica y la gran fortaleza del complejo de Mycobacterium tuberculosis es que tiene una capa gruesa lipídica que le genera protección, le da protección a todo este sistema de cascada inflamatoria de respuesta del macrófago. Por lo cual queda latente, ¿sí? No se completa el proceso de destrucción y se genera lo que se llama en anatomía patológica un granuloma, que es un proceso frenado de la cascada inflamatoria donde no se destruye la bacteria y queda como dormida. Esto es lo que va a pasar la mayor parte de las veces. En algunas circunstancias, por ejemplo, pacientes inmunosuprimidos o en fallas de este proceso de respuesta, la infección sigue su curso y se genera la enfermedad primaria inmediata
no quedando en esta, no pasando, digamos, por esta fase latente, que es lo más común que pasa generalmente. ¿De acuerdo? En este mismo momento, en el primer contacto, durante este proceso de respuesta inflamatoria del macrófago con el complejo de micobacteria, puede haber diseminación hematógena, ¿sí? Y se genera lo que después, más adelante, analizaremos con más detalle, lo que se llama la tuberculosis extrapulmonar. Porque al ser el mecanismo principal, fundamental de adquisición de la enfermedad, los síntomas respiratorios deberían ser los primeros y el sitio de infección o el sitio de inicio de la infección debería ser siempre la vía a nivel pulmonar, ¿sí? Y después, más adelante, desarrollar los síntomas de la parte extrapulmonar. Pero bueno, existe, como decía antes, una diseminación hematógena en algunas circunstancias de forma simultánea que llevan o trasladan a otros lugares el organismo. Ojo que a veces este proceso inicial no se realiza en el pulmón, pasa, se inhala y no se genera este proceso de respuesta inmediata, no se genera granuloma, puede pasar desapercibido incluso sin síntomas y solamente más adelante manifestarse las formas extrapulmonares sin tener de ninguna manera ningún signo de afectación pulmonar. No es algo frecuente, pero es algo que a veces puede pasar. ¿De qué depende estas dos situaciones, digamos, que puede pasar y de que es una forma latente, inicial, con posible reactivación más adelante, o diseminación hematógena simultánea, del grado de inmunidad del paciente, del huésped, ¿sí? Puede, como le dije, quedar en estado latente por muchos años o incluso de por vida y nunca llegar a desarrollar una forma de enfermedad de tuberculosis, ¿sí? O puede, en el mismo momento de la primoinfección, generar inmediatamente la enfermedad por tuberculosis, que no es lo mismo que infección primaria, que puede o no estar acompañada de afectación sistémica, es decir, de otros sitios extrapulmonares, o la otra opción es que quede en una fase latente y más adelante generar después la forma primaria o, digo, postprimaria o secundaria, como antes se denominaba previamente. Bien. En cuanto a la epidemiología, cabe resaltar que existe un aumento en los últimos años, una reactivación de la tasa de infección por la tuberculosis. Esto impulsado un poco, en primera instancia, por el tema del HIV, que le hizo un gran favor y se convirtieron en una sinergia aliada entre los dos gérmenes, entre las dos enfermedades, que produjo un incremento en la tasa de prevalencia de la enfermedad por tuberculosis. En un momento incluso se lo utilizó como formas para determinar una HIV avanzado en fase SIDA, la presencia de coinfección de tuberculosis. Actualmente esto se ha dejado de utilizar por razones obvias, por el éxito del tratamiento actual, obviamente, pero sin embargo esta cooperación simbiótica, digamos, de ambos gérmenes persiste y está más fuerte que nunca. A nivel local en Argentina hubo una duplicación de la tasa de prevalencia en los últimos 10 años, de 8.000 o 9.000 casos declarados más o menos hace 10 años en Argentina. Actualmente estamos un poco más de 19.000 y una tasa de prevalencia de casi 35 casos por cada 100.000 habitantes, lo que es alarmante, por supuesto, y esto se genera por dos razones. Uno, por la tasa alta de abandonos, de subdiagnóstico de la enfermedad, la tasa de abandonos de tratamiento, del incremento de la pobreza, del incremento de la hacinación, el hacinamiento que hay muchas veces producto de la situación económica del país, y, ¿por qué no?, también
debemos resaltar la inmigración, el proceso de migración en los últimos 10, 15 años también generó este incremento en la tasa de prevalencia en Argentina, sobre todo desde el Perú y Bolivia. Se generaron ingresos de mucha migración, algunos de ellos obviamente portadores, quizás asintomáticos, lo desconocían, de la enfermedad. Y acá acaba de recalcar que existe una cepa, la cepa Callao, que viene su nombre lo dice, de una región del Perú, que tiene la característica de tener una alta tasa de resistencia a los fármacos antituberculosos habituales o de elección primaria. Y esto genera, por supuesto, mucha preocupación. Por ahora está contenido y no hay una tasa muy alta de casos con gérmenes multiresistentes, pero bueno, no deja de ser una situación que antes no se tenía y que ahora, bueno, se tiene que combatir por esta importación que hubo de estos gérmenes multiresistentes. ¿Quiénes son los más dentro de los factores de riesgo para la adquisición? Por supuesto, los extremos de vida, los menores de 1 año y los más de 75 años siempre son las poblaciones más vulnerables. Los pacientes con comorbilidades, sobre todo diabetes, desnutrición, inmunosupresión, sea por infecciones por HIV, por uso de fármacos como quimioterapias, tratamientos biológicos, inhibidores del TNF, los pacientes trasplantados son, por supuesto, los de mayor riesgo para la adquisición de la infección. Las manifestaciones clínicas, siempre en general, la triada clásica en cuanto a toda patología respiratoria, siempre se debe indagar cuando uno está estudiando una enfermedad pulmonar, la presencia de fiebre, de disnea y de tos, que puede o no ser productiva, son siempre rasgos característicos de cualquier patología pulmonar. Acá se asocia, por supuesto, que la fiebre es de predominio nocturna y asociada a sudoración, muy típico de los cuadros inflamatorios crónicos tipo tuberculosis. La pérdida de peso es otro de los factores a indagar siempre y a investigar siempre cuando uno sospecha un proceso tuberculoso. La astenia, la hiporexia son otros síntomas más inespecíficos, y la hemoptisis, que suele ser, por supuesto, en formas avanzadas de enfermedad, con compromiso pulmonar cavitario, generalmente bilateral o extenso, suelen asociarse mucho a la presencia de hemoptisis. La hemoptisis es una urgencia dentro de las patologías respiratorias, depende mucho del volumen, ¿sí? Uno generalmente hasta 75 ml habla de un volumen de hemoptisis leve, hasta 150 es moderado y más de 150 ml es grave, ¿sí? Y por supuesto debe motivar a partir de la hemoptisis moderada el ingreso a una terapia intensiva para su correcta monitorización y manejo inmediato de ser necesario. La afectación extrapulmonar prácticamente puede afectar cualquier órgano, ¿sí? Los pacientes con HIV, como dijimos antes, son los más propensos, digamos, lo tienen dentro de los factores de riesgo el más importante. Los síntomas en los pacientes con HIV varían de acuerdo al estado inmunológico que tengan. ¿A qué me refiero? El recuento del CD4 es muy importante y generalmente los que tienen más de 200 CD4 suelen comportarse como o tienen características clínicas como de cualquier paciente inmunocompetente, y por debajo de esa cifra generalmente suelen tener formas más aparatosas y generalmente con afectación extrapulmonar asociada en más de la mitad de los casos HIV positivos con recuento de CD4 de menos de 200 es lo más habitual de encontrar. Tipos de infección para tu... Número desconocido. Tipos de infección reconocidos dentro de la tuberculosis. Hablamos de, como dije, formas pulmonares, de acuerdo a su ubicación, formas extrapulmonares que pueden estar separadas o que pueden convivir, existir compromiso pulmonar y extrapulmonar asociados en cuanto a, según la clasificación, según el tipo de infección.
Según la forma de presentación, puede hablarse de una enfermedad por tuberculosis primaria, ¿sí? Cuando en el mismo momento de la infección, acá hay un concepto muy importante que hay que entender. La infección por tuberculosis se produce en el momento del contacto entre el germen y el huésped, sea por inhalación a través de un paciente contaminado que funciona como vector, o puede ser a través, por ejemplo, de la vacunación con la BCG, que es una forma de infección. Al entrar en contacto, se genera el granuloma a nivel de subcutáneo, en el sitio de la punción del germen, y eso genera en ese momento una infección que no progresa, por supuesto, a la enfermedad, que es la forma con síntomas. La enfermedad es la adquisición de síntomas producto de la infección por tuberculosis. Eso es como para separar y diferenciar muy bien qué es infección. Es el contacto inicial que se presenta entre el germen y el huésped. Y la enfermedad es el desarrollo de toda la clínica, de toda la sintomatología producto de esta infección en curso. Puede haber también la forma postprimaria, cuando hubo una fase latente previa y tiempo después se reactivó recién a la enfermedad propiamente dicha. Y la reinfección es aquel paciente que ya tuvo la infección, que fue diagnosticada, que recibió tratamiento, que fue dado de alta y que se reinfectó. Y en este caso hay que hacer una aclaración: siempre se debe descartar la presencia de gérmenes resistentes que expliquen la causa por la cual se pudo haber reinfectado el paciente. La forma primaria de tuberculosis pulmonar la van a encontrar más frecuente en niños, en pediatría, ¿sí? Se caracteriza por lo que se denomina en radiología como el complejo de arranque, que está formado por el proceso consolidativo a nivel pulmonar, la linfangitis, ¿sí? Que es la congestión de los bronquios asociados a la afección pulmonar consolidativa, y la adenopatía periliar, que también está aumentada de tamaño y algunas veces calcificada. Esta triada de cambios radiológicos forma lo que se llama el complejo de arranque. Y el complejo primario de Ghon es ese nódulo aumentado de tamaño que se lo observa a nivel parailiar y que es signo de que el paciente tuvo una infección por tuberculosis y quedó latente ahí a nivel del ganglio y no desarrolló la forma de enfermedad, por lo menos no de tipo primaria. ¿Sí? Bien. Puede pasar asintomático, como les dije previamente, ¿sí? Con muy pocos síntomas o sin síntomas incluso, y curar espontáneamente y quedar ahí latente hasta que más adelante, por un estado de inmunosupresión, por cualquier causa, se pueda reactivar de nuevo la enfermedad y producir la forma postprimaria. Es más frecuente en niños y en inmunodeprimidos que pase a la forma inmediata primaria de enfermedad, y se caracteriza, o sus formas más graves en realidad son la tuberculosis miliar y la meningitis tuberculosa como manifestación de esta forma primaria inmediata. Es raro que este tipo de tuberculosis desarrolle cavidades. La encontramos de forma inicial, con los primeros síntomas y signos de la enfermedad, y no desarrolla las formas cavitarias. Por el contrario, la forma postprimaria, como hubo una forma latente previa y después se fue avanzando en el tiempo y se forma o hubo tiempo para producir la lesión típica de esta forma de tuberculosis con la cavitación, que la vamos a encontrar siempre a nivel de los lóbulos superiores
a nivel apical de los lóbulos, tanto superiores como inferiores. Es decir, las cavidades en los adultos, cuando uno sospecha tuberculosis, siempre busquen las lesiones arriba, en la zona apical, es lo más frecuente, o en la zona apical de los lóbulos inferiores. Y en los niños busquen la forma primaria, no cavitaria, sino con consolidación, con complejo primario de Gone y con las linfangitis que habíamos descrito previamente. La forma postprimaria generalmente se acompaña de formas consolidativas asociadas, que después estas formas consolidativas o nodulares pueden llegar a cavitarse y llegar a producir formas múltiples cavitarias y generalmente bilaterales. Generalmente se asocian a hemoptisis por destrucción del parénquima pulmonar y suelen, por supuesto, acompañarse de disnea porque al haber compromiso a destrucción de parénquima pulmonar hay menos tejido funcional y esto genera generalmente disnea y en casos avanzados o en formas avanzadas incluso requerimiento de oxigenoterapia durante la evaluación del paciente. Cuando hablo y me escuchan decir forma avanzada de tuberculosis, me estoy refiriendo a las formas con compromiso pulmonar bilateral, ¿sí? Cuando uno habla de forma simple, habla de compromiso unilateral, generalmente sea cavitario o no, y cuando uno habla de una forma avanzada, hablo de compromiso pulmonar bilateral, para que no se me escape aclararles ese concepto. La forma miliar, ¿sí? Puede ser tomada como una forma secundaria, ¿sí? De tuberculosis, porque la forma de llegada o la forma de la patogenia de la producción de este infiltrado nodular bilateral de distribución random, es decir, que no sigue una distribución típica, se explica por diseminación hematógena. Entonces, si uno, en estricto rigor, debe tomarse dentro del grupo de la forma, si bien es pulmonar, generalmente está asociada y siempre se debe sospechar acompañada de formas extrapulmonares, por la diseminación hematógena que explica esta forma pues, de presentación de tuberculosis pulmonar. Es un poco más frecuente en inmunosuprimidos, aunque no es excluyente eso, y se asocia generalmente a hepato y esplenomegalia por el mismo mecanismo de diseminación hematógena, así como el complejo de Mycobacterium tuberculosis viajó y se diseminó de forma bilateral en los pulmones, también se deposita en el tejido hepático y en el tejido esplénico, generando el aumento del volumen de esos órganos, típico en la tuberculosis miliar y en las formas extrapulmonares. Dentro de las formas extrapulmonares, la más frecuente en frecuencia es la tuberculosis ganglionar, de la cual la más frecuente es la presentación cervical. La imagen que ven ahí es lo que se denomina escrófula, es una forma grave, digamos, de tuberculosis cervical ganglionar y que generalmente se asocia a procesos supurativos, ¿sí? Hay colección dentro del ganglio afectado que puede incluso llevar a supuración externa a través de la piel en formas avanzadas y, por supuesto, no tratadas. También es un poco más frecuente en pacientes inmunosuprimidos. Puede o no estar acompañado de tuberculosis pulmonar. El diagnóstico de esta forma de tuberculosis, cuando no está asociada a compromiso pulmonar, generalmente es por biopsia, ¿sí? A través del examen anatomopatológico y cultivo de la muestra biópsica que nos va a llevar al diagnóstico. El cultivo es positivo más o menos en un 70-80% de los casos. El proceso diagnóstico. Hasta acá, en cuanto a las formas de presentación, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntarme?
Yo quería preguntar Sí, sobre cuando usted dijo de la forma avanzada, que es el compromiso bilateral de los exacto. pulmones, yo podría decir que sería una forma de tuberculosis miliar pulmonar. Sí, por supuesto Por, que la tuberculosis, la forma miliar, es una forma avanzada Siempre que ustedes vean por- un compromiso bilateral, sea cavitario o sea por tuberculosis miliar, se habla de una forma avanzada de tuberculosis pulmonar. Es una forma de clasificación simplemente. Es para diferenciarla de la forma simple, donde hay afectación de un solo lado del pulmón, ¿de acuerdo? Sea derecho o izquierdo. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene implicaciones en el tratamiento. Esta forma avanzada con compromiso bilateral, generalmente el tiempo de tratamiento es más largo, se extiende comparado con las formas simples en las cuales se hace el tratamiento regular conocido por todo el mundo de 6 meses. Las formas avanzadas generalmente se extienden por lo menos 1 o 2 meses más de tratamiento. Por eso es ok, importante esta forma de clasificación ok, y saberla gracias. reconocer. Bien. Bueno, en cuanto al proceso de diagnóstico, ¿qué es importante destacar? Una vez tenemos eh, identificado el paciente con sospecha diagnóstica por clínica, ¿sí? No es, y por imagen radiológica, lo que nos queda es la forma bacteriológica, es decir, la confirmación bacteriológica de la enfermedad por tuberculosis. ¿Por qué es importante esto? Porque uno tiene que diferenciar muy bien cuando hablamos de una tuberculosis diagnosticada con confirmación bacteriológica cuando tenemos cultivo o baciloscopía positiva de aquella tuberculosis diagnosticada, por ejemplo, porque tiene una cavidad pulmonar, pero que no tenemos rescate bacteriológico. No hay ni baciloscopía ni cultivo positivo. Eso es muy importante, porque quizás el tratamiento va a ser distinto. ¿Por qué? Porque lo que no podemos hacer cuando no tenemos confirmación bacteriológica es la detección de formas resistentes a los fármacos. Entonces, en ese caso, uno puede incluso extender más el tiempo de tratamiento y basarse más en signos o elementos clínicos y radiológicos para definir cuándo está curado el paciente. Por eso es importante siempre tratar de obtener la confirmación bacteriológica de la enfermedad por tuberculosis. Siempre debemos agotar los métodos diagnósticos para la confirmación bacteriológica a través de la obtención de muestras, sea de esputo, sean de líquidos corporales, sean de muestras de tejido. Es importante obtener la confirmación bacteriológica. Para esto tenemos como primera opción la baciloscopía, la famosa baciloscopía. La baciloscopía es la identificación en fresco de una muestra del bacilo, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja principal? Que es rápido. En 1 a 2 horas tengo el resultado de baciloscopía listo. Si es positivo, ya le puedo informar al médico que es positiva la baciloscopía y el paciente y el médico puede iniciar inmediatamente el tratamiento específico para la tuberculosis. Esa es la diferencia con los otros métodos diagnósticos, la rapidez. ¿Cuáles Perdón, son? Doc, Sí, una pregunta. O sea, por más que yo ya tenga la clínica, imágenes y todo del paciente, ¿no le puedo empezar a dar un tratamiento empírico? O sea, sí o sí necesito tener las muestras. como dije, en la medida de lo posible, siempre tenemos que tratar de obtener la confirmación bacteriológica. Ahora, ¿cuál es y acá entra un poco la experiencia clínica y un poco la lógica del médico? Si me viene un paciente con una cavidad pulmonar grande, Sí.
con síntomas típicos y en una forma o clínicamente con una afectación importante, es decir, disneico, con fiebre persistente, con incluso con un requerimiento de oxígeno, y lo tengo que internar a ese paciente, le inicio el tratamiento y puedo, quizás, si me apura, dadas las circunstancias clínicas, puedo hasta renunciar a obtener muestras. ¿De acuerdo? Ahora, bien. si yo tengo un paciente que evalúo con una pequeña cavidad o un pequeño nódulo y veo que no tiene mucha afectación sistémica general, uno puede pedir la vaciloscopía y citarla a control con la muestra de la vaciloscopía si la obtengo. Si la obtengo en 2 horas, ya puedo empezar. Si no se obtuvo la vaciloscopía y el paciente no tiene posibilidades de expectorar, tengo que evaluar la necesidad de internarlo para hacer incluso un lavado broncoalveolar. Como le dije, el mensaje de esto en proceso diagnóstico es siempre agotar los métodos disponibles para obtener la confirmación bacteriológica. En la medida en que las el compromiso clínico del paciente me lo permita. Porque si no, bueno, si el paciente está muy afectado, está grave, y bueno, tengo que empezar el tratamiento. Ojo igual que muy por el contrario a la neumonía o cualquier otra infección bacteriana común, no me cambia mucho el inicio inmediato. ¿Por qué? Porque si yo tengo una neumonía por un germen común, si yo tardo más de 3 horas en indicar el antibiótico, la mortalidad de ese paciente casi que se duplica. ¿Sí? Está demostrado en estudios. En la tuberculosis, si yo no inicio ese mismo día y le inicio a los 2 días, no es que por eso el paciente se va a complicar o va a incrementarse notoriamente su mortalidad, ¿sí? Eso también uno tiene que analizar y tener en cuenta en el momento de decidir la urgencia o no de iniciar un tratamiento. Ahí queda a criterio del médico que está evaluando el caso si internarlo o no. Pero siempre sacando de qué va a pasar con el paciente. Si yo lo voy a mandar a la casa y tiene niños pequeños, mujeres embarazadas, quizás lo mejor es internarlo y tratar de hacer el proceso diagnóstico, aunque sea sin empezar el tratamiento. El proceso diagnóstico siempre se tiene que tratar de obtener muestras para la confirmación bacteriológica. Bien, bueno, entonces hasta acá repasando. La vaciloscopía es la forma rápida, es la forma más rápida de diagnóstico, porque es el análisis directo, la identificación en muestra directa, en fresco, del bacilo. ¿Cuáles son los defectos? ¿Cuáles son las desventajas? La sensibilidad es no tan buena, tiene un 60-70% de sensibilidad comparado con otros métodos diagnósticos en la vaciloscopía. Bien. El segundo método diagnóstico, por supuesto, es el cultivo. El cultivo es el gold estándar del tratamiento, del diagnóstico para la tuberculosis, ¿sí? Este concepto grábenselo a fuego. El cultivo de la muestra es el mejor método, el estándar de oro para el diagnóstico de la tuberculosis. Porque además podemos hacer la prueba para la detección de la resistencia a los fármacos antituberculosos. Y además, la otra ventaja que no tiene la vaciloscopía, ¿sí? Y que no tiene la detección molecular, que ahora hablamos, es de que no me identifica específicamente, la ventaja me identifica específicamente qué tipo de micobacteria es. ¿A qué me refiero con esto? Porque puede ser una micobacteria bovis, ¿sí? Puede ser otro tipo dentro del complejo de micobacterias que no sea tuberculosis, solamente la que me está produciendo la infección.
Esto me lo da el cultivo. La baciloscopía no, y la detección molecular no me lo da esto. ¿Cuáles son las desventajas del cultivo? Su lentitud. Tarda hasta 45 días. Por eso es la desventaja del cultivo. Ahora ustedes me dirán, ¿pero qué? ¿Espero 45 días para el tratamiento? No. Ustedes empiezan el tratamiento. ¿Ya la muestra la tenemos? ¿Está en proceso el cultivo? Ahora sí puedo iniciar el tratamiento. Y confirmo el diagnóstico en 45 días. 45 días es el extremo. Puede tardar menos tiempo. Pero bueno, ya tengo la muestra en curso. Existen, recuerden, me imagino que lo habrán revisado en infectología, dos métodos de cultivo, las formas líquidas y las formas sólidas. La forma líquida tiene la ventaja de que es más rápida, pero también la forma líquida no te permite identificar específicamente el tipo de Mycobacterium como lo es la forma sólida. La forma líquida te sirve para el diagnóstico un poco más rápido, pero la forma sólida te permite identificar específicamente dentro del complejo de Mycobacterium cuál tipo de Mycobacteria es, y además te permite para control del diagnóstico. ¿Por qué? Porque puedo hacer recuento de cantidad de bacterias viables en el cultivo. Si yo tengo un cultivo inicial positivo con 5.000 copias y después tengo una con 50, obviamente me habla de una buena respuesta al tratamiento con eliminación de progresiva, digamos, comparada con la previa, de las micobacterias en el cultivo. Misma ventaja que está en la baciloscopía. La primera baciloscopía, la baciloscopía cero diagnóstica, se informa en base a número de cruces que van de 0 a 3, de acuerdo a la cantidad de colonias o de bacilos por campo que se evidencia en el microscopio, ¿sí? Van de 0 cuando no hay, se dice que hasta 5 copias puede ser y se puede informar como negativo. Luego, más de 10 copias por 100 campos hablan de una cruz. 2 cruces es más de 10 copias por campo, y 3 cruces es más de 100 copias por campo. Para resumir y para entender en la práctica, cuando yo tengo una baciloscopía 3 cruces, me habla de una concentración alta, la más alta de bacilos por campo en esa muestra, ¿sí? Cuando yo veo menos recuento, veo 2, veo una cruz, probablemente, ¿sí? Si bien el diagnóstico es el mismo, sigue siendo tuberculosis, la carga de micobacterias es menor y probablemente esté asociado a formas menos agresivas, menos extensas. Esto siempre, por supuesto, corroborando con la clínica y los otros métodos, sobre todo imagenológicos, ¿no? Pero más o menos te da el parámetro. Y te sirve además este cambio en la cantidad en el recuento para evaluar tratamiento, porque yo hago la baciloscopía al momento del diagnóstico, en el día 0, inicio el tratamiento y a los 30 días hago una baciloscopía de control para ver si esa carga de bacilos disminuyó o no comparada con la primera. Generalmente a los 30 a 40 días se negativiza la baciloscopía, es lo que más frecuentemente pasa en la mayoría de los casos, o puede que quede menos cantidad y al siguiente mes, es decir, a los 30 días siguientes, cuando ya estaría cumpliendo, en teoría, los 60 días de fase de ataque o inicial del tratamiento, debería ya estar negativa la baciloscopía. O por lo menos, si quedan algunas, generalmente la baciloscopía sí es positiva, te describen generalmente las características, te pueden decir que hay bacilos agrupados o fragmentados, eso habla de bacilos muertos, no viables, que después se confirman en el cultivo, por supuesto. Pero eso te ayuda a
determinar si el tratamiento fue efectivo o no, y ahí nos habilita para el paso a la fase de mantenimiento del tratamiento. Bien. La detección molecular del ADN de las micobacterias en las muestras obtenidas es un método diagnóstico relativamente reciente, debe tener en Argentina unos 5 años, no más que eso. Hay 2 métodos, el GeneXpert, que es el primero que vino, ¿sí? Y el primero que fue validado para cualquier muestra obtenida para la evaluación de la infección por micobacterias. Y después está el BDMAX, que es una forma más reciente, que no está validado para sobre todo hablando de líquidos corporales, solo está validado para líquido pleural y no, por ejemplo, para el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ni de líquido abdominal tampoco. ¿Cuál es la ventaja de la detección molecular? 2. 1, la rapidez, similar a la vaciloscopía, para el diagnóstico, porque el resultado lo obtengo en 2-3 horas. Me permite hacer en el mismo momento, en el inmediato, la prueba para la resistencia farmacológica de ese germen a isoniazida y rifampicina, ¿sí? Lo que permite evaluar si es o no por germen resistente para evaluar el tratamiento o para diseñar el tratamiento. Y ¿cuáles son las desventajas? No me permite diferenciar qué tipo de micobacteria tuberculosis está afectando a mi paciente. O sea, me sale que hay ADN de micobacterias. No sé si es un micobacteria tuberculosis, si es un bovis, si es un leprae, no sabemos. Pero sabemos que hay una micobacteria ahí. ¿Bien? Bien. Detección de la producción de interferón gamma me sirve para, sobre todo, en circunstancias en el catastro, ¿sí? Para el tamizaje de contactos. Si yo tengo un paciente y quiero evaluar a los contactos, sean en la casa, los que conviven, o en el trabajo, quiero evaluar si están o no infectados o requieren tratamiento preventivo, le puedo hacer un interferón gamma, ¿sí? Para evaluar si dar o no tratamiento. Igual la PPD sirve para lo mismo, para el tamizaje, para el catastro de los pacientes de los contactos del paciente diagnosticado, o también me sirve tanto el interferón gamma como la PPD para evaluar a pacientes que van a recibir tratamiento inmunosupresor, a ver si no hay riesgo de, o no hay indicación en realidad de tratamiento preventivo previo. Por ejemplo, un paciente que va a recibir un biológico, un paciente con una artritis reumatoidea, un paciente con una enfermedad intersticial pulmonar, un paciente con un asma grave que va a recibir algún inhibidor del TNF, en esos pacientes se hace una PPD y un interferón gamma para ver si no hay necesidad de tratamiento previo. ¿Cómo se hace la PPD? ¿Les explicaba en infectología el proceso de la PPD y cómo se hace la lectura? Tenías que ver como la induración de lo que generaba. Claro, con la Como que, inyección de tuberculina. claro, Claro. después medías. Claro, sí, sí. Esa es la PPD, es la prueba de tuberculina, es lo mismo. O prueba de Mantoux también se llama. Cualquiera de las tres es lo mismo, son sinónimos. Se hace la inyección el día 0, ¿sí? Es intradérmica, ¿sí? ¿Y qué medimos? ¿El halo o la pápula? Pregunta de examen. La pápula. La pápula. Muy bien, exacto. Esa es la verdadera reacción inflamatoria. ¿Por qué? Recordemos el granuloma que se forma en el contacto del macrófago con el germen. Eso estamos buscando. Si esa pápula mide más de ¿cuánto? ¿De 5? ¿De 5? ¿De 5 o de 10? Algo así. Sí, más de 10 Depende. es más de 10 milímetros en pacientes que fueron vacunados y en zonas endémicas de tuberculosis, como por ejemplo en nuestro país, Argentina.
y más de 5 en pacientes desnutridos e inmunosuprimidos. Eso es el concepto. Más de 5 en inmunosuprimidos, en desnutridos y en poblaciones que no viven en zonas endémicas. Por ejemplo, en Estados Unidos el punto de corte es 5, no es 10. Y en zonas endémicas o en pacientes vacunados previamente se usa más de 10. Esa es la diferencia en el punto de corte. Cuando hablo de conversión, de cero conversión de la PPD, cuando yo tenía una PPD de 5 o de 4, siempre menos de 10, por supuesto, y de pronto ahora tengo 10. Eso es conversión. Y eso es indicación para búsqueda de enfermedad por tuberculosis o incluso indicación para tratamiento preventivo. Bien. La lectura es hacia las 24 o 48 horas. 48. A las 48. Bien. Muy bien. ¿Alguna duda en esto del diagnóstico? Una pregunta. Sí. Entonces, en el cultivo teníamos el sólido y el líquido. El líquido es más rápido, pero no Es más identifica el rápido. germen. Exacto. Y el sólido es más rápido. Es más lento. No, es más lento, perdón, pero identifica el germen y me ayuda para ver la respuesta al tratamiento. Exacto. Igual que sería la baciloscopía. Entonces, el diagnóstico lo tendría que hacer con la clínica, la radiología, la baciloscopía y el cultivo. O sea, ambas cosas, te diría. Idealmente, en un mundo ideal, Sí. tendría que tener la clínica, la imagen compatible y la confirmación bacteriológica. La confirmación bacteriológica puede ser por baciloscopía, por cultivo o por detección molecular. Ok, alguna de las tres sería. ¿Alguna de las tres? Sí. Idealmente, Idealmente. Perfecto. cultivo. Es el ideal. Perfecto. Genial. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta más antes de pasar? Bueno, acá está más o menos lo mismo que hablamos de la prueba de Mantux o PPD o prueba de tuberculina. Y pasamos a la parte más importante, que es el tratamiento. Bien. Para el tratamiento diremos que hay 4 grupos de fármacos. El grupo 1, que es el tratamiento primario, el de primera elección, el de primera línea, que además tiene, ¿por qué es el de primera línea? Porque es bactericida, porque es oral, es decir, no requiere internación, no requiere aparatos, no requiere personal entrenado, se lo puede el paciente administrar por sí mismo. Por eso es de la primera elección. Y está formado por la isoniazida, la rifampicina, el etambutol y la piracinamida. El grupo 2, dentro de los fármacos antituberculosos, toda esta lista que está ahí son antituberculosos, son las quinolonas, de los cuales la levofloxacina y la moxifloxacina son las de más frecuente uso, sobre todo hablando de Argentina, están accesibles. ¿Cuál es el inconveniente? Que se puede desarrollar resistencia intratratamiento. Por eso no se las usa como monoterapia. Siempre tienen que estar acompañadas de otros fármacos antituberculosos. Y esto hace también que para los que se dedican a la tuberculosis no les gusta mucho el abuso que hay con la levofloxacina, que los urólogos la reparten para las infecciones urinarias como si fueran caramelos. Y los clínicos en las guardias las reparten para las faringitis, amigdalitis y bronquitis como si fueran vitaminas. Va a llegar el momento en que la levofloxacina va a ser totalmente inútil frente al complejo de micobacteriano de tuberculosis. Pero bueno,
es algo a tomar en cuenta y a meditarlo después cuando estemos nosotros ejerciendo la medicina, qué antibióticos se usa y cuáles no, y cuáles se abusan y cuáles no. Grupo 3 son los inyectables, en quienes cualquiera sea la causa que esté contraindicado lo oral, porque no lo tolere, porque está intubado, es una gran razón para darle inyectable. La ISO y la rifampicina hay inyectable y la isoniazida también. Así que no hay tanto problema. La streptomicina es un excelente medicamento y hay inyectable. La micacina también, aunque no es tan buena. Y tenemos la otra opción de la capreomicina. La canamicina cada vez está menos disponible en la Argentina. El grupo 4, la etionamida y la cicloserina, la reservamos generalmente hay oral y hay inyectable. La cicloserina la reservamos para casos en los cuales hubo efectos adversos graves para los fármacos de primera línea del grupo 1, ¿sí? O para combinaciones en formas multiresistentes. Y acá hay algo que no toqué, pero que lo voy a hacer, no está en las diapositivas, luego me disculpen, anótenlo. Cuando hablo, porque estuvieron escuchándome hablar de resistencia y no me preguntaron, nadie me preguntó cómo se clasifica o cómo se divide este tema de los resistentes. ¿A qué llamo yo resistente cuando hablo de los tratamientos antifímico o antituberculoso? Bien. Existe lo que se llama el complejo de Mycobacterium tuberculosis multisensible, que es el común, el que es sensible a todos los fármacos del grupo 1, ¿sí? Existe el complejo de Mycobacterium tuberculosis R, que es el resistente a la rifampicina, pero no a la isoniazida. Existe el RR, que es el resistente a la isoniazida y a la rifampicina, ese es el RR, que también se denomina MDR, es decir, multidrogo resistente. Es el que es resistente a la isoniazida y a la rifampicina. Existe también lo que se llama el complejo de Mycobacterium pre-XR, que es el que es resistente a la iso, a la rifa y a una de las quinolonas del grupo 2, sea levo o sea moxi. Ese ya es un pre-XR. Y el XR, que es el resistente a todo, a la lavandina, a la nafta, al fuego, a todo, que es el que es resistente a la iso, a la rifa y a las quinolonas. ¿Ahora me entendieron? ¿Podrías repetirlo, por favor? Bien. Existe la forma resistente R, que es la resistente a la rifampicina, por eso la R. Existe la RR, que es la resistente a la rifampicina y a la isoniazida. Esta, la que es resistente a las dos, la RR, también se llama MDR, que es la multidrogo resistente, por eso se llama MDR. Tenemos la pre-XR, que es la también resistente a isorrifa, pero que también es resistente a una de las quinolonas, sea levo o sea moxi. Y la XR es la que es resistente a iso, a rifa, a las quinolonas y a algunas del grupo 3. Esa es como la división de esta XDR es la cepa Callao que vino del Perú, que no la teníamos antes en Argentina. Y que hay mucho sobre todo en el conurbano, o sea, en el Gran Buenos Aires y en Capital, sobre todo está en las zonas de barrios vulnerables. Es decir, villas. Bien. Bueno. Profe, Sí.
Esas, en ese caso, para tratamiento de pacientes que no hicieron el examen bacteriológico, ¿cómo se trata? Muy buena pregunta. Siempre primera línea. Siempre. Cuando vos vienes con un Perfecto. paciente y vas diagnóstico de tuberculosis, sea por radiología, aunque no tengas todavía la confirmación bacteriológica, siempre es los fármacos de primera línea. Las 4 drogas. Siempre. Y si está internado, una de También, esas drogas que tiene inyectable. no, porque inyectable solamente se da en pacientes que no toleren la vía oral, la Ah, medicación sí. vía oral. O los que están intubados, por ejemplo, los que están intubados no van a poder tragar en la práctica. Por eso les Ajá. damos inyectable. ¿Bien? Dale, gracias. Bien. Siempre fármacos de primera línea. A no ser que ya tenga la detección molecular y me salga resistente a la rifa, que ahí cambio la rifampicina generalmente por una quinolona. Generalmente levofloxacina. ¿Bien? Bien, Ujú. bien. La rifampicina y la isoniazida son del grupo 1 del tratamiento de primera línea las más importantes porque son las bactericidas, son las que matan el germen. Las otras son coadyuvantes, acompañan, refuerzan, pero son bacteriostáticas, no son bactericidas. Ahora, si es resistente a la isoniazida, pero no la rifampicina, ¿le doy isoniazida? ¿Qué piensan? No. No, te queda una sola bactericida. Por eso le sigo dando isoniazida. Hay dos situaciones ahí. Si es resistente a isoniazida y a rifampicina, y no a rifampicina, lo que se hace, esto solo en el Muñiz generalmente, porque en el laboratorio de Cetrángulo, que está dentro al lado del Hospital Muñiz, es un centro especializado para el diagnóstico de tuberculosis, hay una evaluación genética de la micobacteria, ¿sí? Y detectan cuál es la alteración genética que le produjo o que le dio la capacidad de resistencia a la ISO. ¿Por qué? Porque según el subtipo de gen alterado, esto no va a estar en el examen porque se los cuento a modo informativo, porque es más para los neumonólogos, si es un tipo de gen que no es tan potente, si uno quiere usar esa palabra, le puedo usar isoniazida a dosis doble, es decir, le doy en vez de 300, 600 miligramos, pero le doy. Ahora, si tiene la otra combinación de genes que dan resistencia alta isoniazida, aunque sea dosis altas, igual no sirve, igual le doy. Igual le doy. Aunque tenga que, porque la rifampicina, ¿sí? Si bien es el bactericida, de alguna manera se cree, esto no está demostrado, pero se cree que hay una sinergia en el tratamiento de la ISO y la rifa combinada que no existe cuando le das rifampicina sola. Entonces, por eso se la seguimos dando. Lo que pasa es que cuando tiene la combinación de alta resistencia, le damos a dosis normal, porque solo es como coadyuvante, y si tiene la resistencia simple, no alta, le damos dosis altas de isoniazida, asumiendo que en dosis mayores tiene todavía un efecto bactericida. Eso es como la explicación. No andemos más en ese tema porque es bastante complejo para explicar. Bien. Tiempo de tratamiento. Dos fases. Una fase de inducción o de ataque que dura 2 meses y una fase de mantenimiento que dura normalmente en la mayor parte de la población 4 meses. La fase de inducción es con las 4 drogas, iso, rifa, pira y etambutol.
Y en la fase de mantenimiento de los 4 meses siguientes, solo es con 2 drogas, ISO-RIFA, las 2 drogas importantes, las bactericidas. Ahora, ¿en quiénes me extiendo? Se extiende generalmente en las formas avanzadas, como dije antes, con compromiso bilateral o con formas extrapulmonares, me extiendo en el tiempo, de 7 a 9 meses, es decir, hago más tiempo, haciendo en total casi 1 año de tratamiento, ¿no es cierto? Bien. En el embarazo también me extiendo más meses. En los diabéticos también se extiende de 7 a 9 meses. En los inmunosuprimidos también se extiende de 7 a 9 meses. Y en las formas, como dice ahí, resistentes, las XR, se hace hasta 2 años de tratamiento. Bien, ¿hasta aquí quedó claro? Sí. Bien. Sí. Dosis, solo voy a dar las dosis de las de primera línea, que son las que ustedes en algún momento pueden llegar a necesitar indicar, que son la isoniazida, 300 miligramos, la rifampicina, 600 miligramos, la piracinamida, 900 miligramos y el etambutol, 1200 miligramos. Esto siempre en pacientes de más de 50 kilos. En los menos de 50 kilos se hace calculando la dosis por kilo peso. Pero en los menos de 50 kilos generalmente es porque están muy comprometidos, con mucho compromiso, valga la redundancia, sistémico, con mucha pérdida de peso, y ese paciente probablemente va a quedar internado, por tanto, seguramente va a quedar a cargo del neumonólogo, así que no hay necesidad que yo les dé la dosis, digamos, no en principio, pero si quieren, a modo de información se las doy. La isoniazida es de 5 miligramos por kilo peso, la rifampicina es de 10 miligramos por kilo peso, la piracinamida es de 15 miligramos a 20 miligramos y el etambutol de 20 a 25 miligramos. Esto en menos de 50 kilos se hace el cálculo así, en más de 50 kilos se hace dosis completas. Bien, ¿alguna duda, algo más antes de terminar esta clase? Sí, doctor, quería preguntar, ¿se sabe a qué hora va a ser el examen? Porque en el cronograma no... En la tarde. Ah, ok, gracias. Sí. Bien. Bueno. Doc, una consulta. Sí. ¿Cuánto dijo que era la rifa en personas mayores de 50 kilos? Menos de 50. Las dosis por kilo peso se calculan en los de menos de 50 kilos. No sé si la otra, digo yo. En las de más de 50 kilos, 600 miligramos. Ah, ok. Gracias. Bien. Es 300, 600, 900 y 1200. Esa es como la... 28. Esperen que estoy queriendo... Bueno, son casi las 7 de la tarde. ¿Alguna duda de neumonía o quieren que mañana la revisemos si hay tiempo para no extendernos demasiado? Doctor, me parece que las diapositivas que enviaste Sí. De neumonía están Sí. en blanco. ¿Puede ser? A ver, la revisamos. Las primeras páginas. A ver, miramos, no me di cuenta y nadie me avisó eso hasta que vos me decís, a ver. En la computadora cuando la abrís se ven bien. Ah, En el celu no se ven, están en blanco. listo. Ahí está. Ah, ok, gracias. Listo. Menos mal, me asusté porque dije, ¿cómo no me di cuenta de eso? Bueno, mañana les parece